Vamos con los temas de coyuntura. Tendremos a continuación un panel de análisis sobre este tema. Doy la bienvenida al moderador del panel, el doctor José Ignacio López, director ejecutivo de investigaciones económicas en Corfi Colombiana. El doctor López es economista de la Universidad de los Andes, magíster en economía de la misma universidad y PhD en economía de la Universidad de California. Ha sido coordinador de la misión del mercado de capitales en Colombia, economista jefe en el Banco Santander e investigador en el Federal Reserve Bank de San Luis. Doctor José Ignacio, le cedo la palabra. Bienvenido. Gracias, un saludo a toda la audiencia y un agradecimiento muy especial a Sofondos por la invitación a moderar este panel en un evento que ya Eric mencionaba, se ha vuelto un punto de encuentro, de referencia en los análisis de coyuntura de Colombia, de la región. Y entonces, pues para mí es un placer estar con todos ustedes. Agradecimiento especial a Santiago Montenegro y felicitaciones nuevamente por este foro tan propicio y tan a tiempo. En este panel vamos a hacer un complemento, creo, muy importante, muy interesante a la exposición muy completa de Eric, hablando sobre la coyuntura de América Latina. Y realmente para mí es un honor tener unos invitados de lujo. En este panel vamos a contar con Alfredo Thor. Déjenme hacerles una breve presentación de una hoja de vida extensa. Alfredo es economista de la Pontificia Universidad Católica de Perú. Él es MPhil en Economía del Desarrollo de la Universidad de Cambridge y es doctor en Economía, PhD de la Universidad de Oxford. Actualmente trabaja como director de la firma Thorne y Associates. Fue ministro de Economía y Finanzas del Perú y además se ha desempeñado como director de Prima FP, director de la Bolsa de Valores de Lima, jefe de análisis para América Latina en JP Morgan Chase, economista principal en el Banco Mundial. También en este panel nos acompaña Marcela Eslava. Marcela es economista de la Universidad de los Andes, magíster en Economía de la misma universidad y PhD en Economía de la Universidad de Maryland. Actualmente se desempeña como la decana de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, es miembro del Regional Standing Committee para Latinoamérica de la Sociedad Econométrica y hace parte del Consejo Administrador del Research Institute for Development, Growth and Economics, conocido como REACH, y pues en Colombia creo que no necesita mucha presentación porque es una de las economistas más citadas, no solo en la literatura, sino consultadas en el día a día. También, y finalmente para terminar este panel, pues nos va a acompañar Jens Arnold. Jens es economista de la Universidad de Mannheim, tiene una maestría en economía de la Universidad Pompeu Fabra y también cuenta con un doctorado, un PhD en economía de la Universidad de Bocconi. Actualmente se desempeña como jefe adjunto de división y economista responsable para Argentina, Colombia y Chile en el Departamento de Economía de la OCDE. Llegó a esta entidad después de desempeñarse como economista en el Departamento de Investigación en el Banco Mundial. Tiene una hoja de vida que incluye un número importante de trabajos académicos, donde ha investigado temas de políticas regulatorias, productividad, comercio internacional, inversión directa extranjera, política tributaria, entre muchos otros. Y bueno, con este panel de lujo y después de la presentación de Eric, pues sabemos que estamos en una coyuntura difícil y compleja para la región. América Latina, de acuerdo con las últimas cifras, se contrajo aproximadamente 6,5% en 2020, es decir, tuvo un golpe económico bastante fuerte asociado a la pandemia. Según las recientes estimaciones de la OCDE, que probablemente James nos va a compartir, que fueron publicadas esta semana, se espera un rebote de la región. La OCDE está esperando un crecimiento de 4,9% en 2021, que si bien pues da luces y esperanzas sobre un futuro de repunta de actividad económica, pues nos va a dejar en un terreno donde no se va a recuperar para nada la actividad económica frente a los niveles prepandemia. En Colombia en particular sabemos que tuvimos una contracción de 6,8%. La OCDE ayer lanzó un pronóstico que si bien está mostrando la dificultad de la coyuntura en las últimas semanas con los paros y los bloqueos, pues nos muestra
un panorama optimista para la economía colombiana con un rebote del 7,6%, lo que pondría la OCDE dentro del grupo de analistas o agencias multilaterales en la proyección de un mayor repunte de la actividad económica en nuestro país. Está claro que América Latina es la región más afectada y quizás con la recuperación más lenta cuando miramos el panorama económico global. En términos de empleo, tuvimos una caída que ha estado sesgada, digamos, en contra de las mujeres. El nivel de empleo en la región está 10% por debajo del nivel prepandemia. Y también de los jóvenes, cuando miramos una cadena de empleo que puede estar aproximadamente el 15% frente a esos niveles que teníamos antes de esta crisis y de este choque económico. En muchos frentes el panorama es preocupante. Llevamos unos 300 días de escuela promedio en la región perdidos de niños que no están asistiendo. Y obviamente esto puede tener unas consecuencias muy adversas sobre el capital humano de la región en el mediano y largo plazo. Según cifras de la OCDE, hay 114 millones de estudiantes que todavía no han regresado a las aulas. Cuando miramos los cierres en las escuelas han sido los más prolongados en América Latina frente al resto de regiones del mundo. En este contexto, pues hay luces y sombras. Las luces vienen de un perfil de recuperación y de un contexto externo favorable en el sentido que estamos observando una recuperación de los términos de intercambio. Los precios de las materias primas que sabemos son tan importantes en la región como el petróleo, el cobre, la soja, están en unos máximos locales o incluso máximos de varios años, como por ejemplo es el caso de los precios del café, tan importantes para Colombia también. Entonces estamos en una coyuntura muy, diría, importante, donde después de una crisis estamos viendo ya síntomas de rebote, pero hay unas fragilidades que no se pueden negar. Entonces, con esa pequeña introducción, yo quiero darle paso de lleno a nuestros invitados, darles el espacio. Vamos a ir en el orden que los presenté y quisiera arrancar con Alfredo y a los tres panelistas a modo de su introducción o de su intervención más amplia. Quiero preguntarles básicamente tres cosas. Uno es cuál es el balance que ven ustedes nos deja esta crisis en términos de resultados de salud pública y de economía. Quizás tratar de indagar en cuáles son los factores o qué explica que la región haya tenido unos resultados adversos en materia económica, cuáles son esas debilidades estructurales y finalmente, si hay el tiempo, igual pues luego vamos a tener una ronda de conversación, pues hablar un poco de las prioridades en términos de política pública y qué hacer en esta coyuntura tan compleja. Entonces, quisiera arrancar con Alfredo. Bienvenido, un gusto que nos acompañes y ahora, como dicen, el espacio es tuyo para que nos cuentes un poco tu visión. Bueno, muchas gracias a todos. En particular, un agradecimiento a FIAP y a Sofondos por esta oportunidad y muy especial a mi gran amigo Santiago Montenegro. Fuimos colegas en la Universidad de Oxford y creo que es una gran oportunidad de estar aquí con los amigos colombianos. Yo creo que esta posibilidad de discutir la coyuntura latinoamericana es muy pertinente, dado lo que hemos venido observando fundamentalmente en los 4 países de la Alianza del Pacífico. Primero quisiera manifestar mi solidaridad con todos los problemas que están experimentando nuestros amigos colombianos. Entiendo que han habido algunos fallecidos en algunas confrontaciones y creo que es algo que obviamente no debería de suceder. Algo parecido pasó en el Perú hace unos meses atrás. Y si vamos un poco más atrás, también sucedió con nuestros amigos chilenos. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que está pasando en América Latina? Yo quisiera salir un poco de la caja. Ya Eric nos ha ayudado a hablar un poco de la visión más macro. Yo quisiera hacer una cosa un poquito menos ortodoxa. Creo que es difícil cubrir todos los ángulos de lo que está sucediendo. Pero ciertamente hemos llegado a un nivel de conflictividad
que a mí me hace acordar mucho la conflictividad de los años 60, de los años 70, que como ustedes saben terminó una crisis muy seria en América Latina y que resultó en la famosa década perdida. Y yo quisiera concentrarme en tres temas. Claramente lo voy a ver desde un ángulo muy de mi país. Como ustedes saben, el domingo vamos a tener elecciones. Creo que son una de las elecciones más difíciles que vamos a tener. Por un lado tenemos un candidato que él mismo se proclama marxista-leninista. No he visto algo parecido, creo que desde la Revolución cubana. Y por otro lado tenemos otra candidata de derecha que tiene una serie de problemas de investigaciones fiscales, y claramente es difícil ver el panorama a la luz de estos efectos. Pero yo quisiera reflexionar sobre tres temas. El primero, quisiera tocar un poco el tema mío, un tema económico, y creo que nosotros hemos hecho muchas cosas bien en la región. Al menos de lo que yo puedo hablar de Perú, en los últimos 20, 30 años, hemos tenido un modelo económico que nos ha servido muchísimo. Hemos tenido uno de los periodos de crecimiento más altos yo creo que de la década de los 50, y esto ha resultado de un cambio constitucional que se hizo, de una serie de reformas muy profundas que permitieron que la economía se haga mucho más eficiente y que obviamente logre este crecimiento. Parte si quieren, del punto clave de este crecimiento ha sido el ancla fiscal. Nosotros en Perú bajamos la deuda de una manera radical. Llegó un momento en que teníamos una deuda neta prácticamente de un solo dígito, unos ahorros fiscales muy sustanciosos que nos ayudaron en la pandemia, y también una política monetaria, yo diría, bastante heterodoxa, que nos ha permitido mantener el crecimiento alto y a la misma vez la inflación baja, muy parecido a lo que hace la Reserva Federal. Esto también se juntó con un acceso a los mercados de capital y de mercancías internacionales, una gran integración al mundo en general. El Perú es una economía sumamente abierta. Sin embargo, hay el otro lado de esta moneda, y es el hecho de que estos beneficios no han llegado al de a pie. Creo que Eric mencionaba de que no ha sido lo suficientemente inclusivo. En el Perú culpamos mucho al Estado, la ineficiencia del Estado. Llamamos de que el Estado es disfuncional, y efectivamente lo es. No hemos logrado llegar con agua, saneamiento, no hemos llegado a realizar viviendas. Hay mucha gente que hoy día ha vuelto a la pobreza, y tenemos un gran porcentaje, casi el 80% de la fuerza laboral en la informalidad, ¿no? Es cierto, sin embargo, que el modelo fue inclusivo. Los estudios de Richard Webb muestran la inclusividad, por ejemplo, del minifundo agrario, de cómo se ha integrado a la economía global. Sin embargo, lo que sucedió, en mi opinión, es de que nos enfocamos mucho en el alivio de la pobreza, y mucha de la gente que salió de la pobreza desde los años 90 hasta el 2015, 2016, salieron cerca de 10 millones de familias de la pobreza, y estos se incorporaron a lo que las multilaterales han llamado, yo pienso correctamente, la clase media vulnerable. Y la gran pregunta que uno se hace es si es que en nuestras prioridades económicas solamente nos deberíamos de preocupar de la pobreza, o también nos deberíamos de preocupar de darle sostenibilidad a esta clase media. Y yo pienso que ahí es donde tenemos un punto crítico, y pienso que hay que repensar un poco el modelo en otras dimensiones. La primera dimensión es qué es lo que deberíamos de hacer con la informalidad. Claramente un país moderno como al que aspiramos dentro de la
OECD, pues no puede tener los niveles de informalidad que tenemos nosotros hoy día de cerca del 80% de la fuerza laboral. Eso significa que el 80% de nuestros trabajadores pues no tienen cobertura de protección social, no tienen seguro, trabajan prácticamente al día, es una economía, un cash economy en la práctica. La segunda preocupación que creo que la compartimos con los colegas mexicanos y otros países es nuestra estructura empresarial. Tenemos unas cuantas empresas muy productivas, muy integradas al mundo internacional, pero muchísimas empresas muy pequeñas, muy poco productivas y que absorben gran parte de nuestro empleo. Nuevamente, esta estructura empresarial se debe a muchos factores, a factores tributarios, a factores laborales, pero claramente no podemos seguir con esta estructura. Necesitamos de que estas pequeñas empresas se conviertan en medianas y en grandes, cosa que hoy día no sucede. Y obviamente que aumenten fundamentalmente la productividad de nuestros trabajadores. El penúltimo punto que quisiera tocar es el tema de la protección social. Nuestra protección social está en crisis, creo que la de otros países también lo está. Nuestro sistema de pensiones prácticamente ha sido desnaturalizado, pero el punto central es que nuestra protección social de alguna manera estaba mal diseñada. Era una protección social que estaba ligada al trabajo, no al trabajador, muy costosa, muy ineficiente, pues teníamos un sistema de salud como todos lo hemos experimentado. Y por último, el último tema tiene que ver con algo que ya se discutió hace unos minutos, y es la ineficiencia de nuestro Estado, la incapacidad de nuestro Estado para llegar al de a pie, para llegar con agua, saneamiento, infraestructura, en fin, todo lo que nosotros quisiéramos que llegue. Y esto tiene que ver con la forma en que se hace la obra pública, no tiene que ver con el tamaño del presupuesto. El presupuesto prácticamente se ha multiplicado por 5 en estos años. El segundo tema que quiero tocar, que quizás es uno de los más controvertidos, es la política. Es raro que un economista quiera hablar de política, y no me quiero meter, como se dice, en camisa de 11 varas, pero ciertamente cuando uno ve lo que está pasando, no puede dejar de lado de que hay un tema político que no está solucionado. Y yo en lo particular pienso que el sistema político peruano pues no ha cumplido con su rol de ser un sistema lo suficientemente representativo. Y esto para los economistas significa que la capacidad que tendríamos para generar los consensos que nos llevan a las reformas, pues no se dan. Si a esto le sumamos la pandemia y le sumamos la crisis de corrupción que hemos tenido, pues no sorprende que el de a pie, la persona que ha sido golpeada por estos efectos, pues opte por opciones radicales, ¿no? Y se convierta en un indignado dentro de la sociedad. En nuestra opinión, hay varios temas de la política que creo que hay que replantearse. El primer tema es de que, al menos en el Perú, tenemos un sistema que lo tomamos prestado del sistema presidencialista de Estados Unidos, pero a la misma vez tenemos cláusulas del sistema parlamentarista que obviamente han hecho de que en el último año hemos tenido en un solo periodo presidencial 4 presidentes, ¿no? Después tenemos el hecho de que nuestra representatividad de los congresistas es proporcional, lo cual significa que las mayorías se convierten en mayorías absolutas, como sucedió, por ejemplo, en el Congreso pasado, donde un partido llegó a tener 73 congresistas de 130. Y eso tiene que ver mucho por el tema de proporcional. Y eso obviamente afecta al de a pie porque no se siente representado en la política. El siguiente punto clave es el de los distritos electorales. Tenemos distritos electorales muy grandes, con lo cual los congresistas no tienen relación con los ciudadanos y los ciudadanos no se sienten representados por ellos. Y por último, para no terminar de aburrirlos en este tema, pues no tenemos una cámara de senadores que sea una cámara revisora y que nos permita generar consensos y de alguna manera darle un poco de sensatez a las reformas que salen del Congreso.
Eso obviamente nos ha dado una volatilidad política extrema. Mucha gente no se siente identificada con sus propios políticos, no se siente que los pueda llamar, que se puedan generar los consensos. Y yo pienso que, a pesar de que somos economistas, hay que repensar si este sistema político es el más adecuado para realmente llevar a cabo las reformas. Yo pienso que necesita un ajuste, se necesita una reforma. Finalmente, el último tema que quisiera tocar, que también es controvertido, pero creo que de eso se trata esta discusión, es el rol del empresariado en la economía, ¿no? En el Perú, gran parte del debate social es un debate social que se da dentro de las esferas de la izquierda, ¿no? El sector empresarial no participa de ese debate, no es un debate inclusivo, y gran parte de las reformas que necesitamos hacer hacia adelante son precisamente las reformas sociales. Necesitamos concentrarnos en la reforma educativa, la reforma de salud, la reforma de vivienda, el alivio a la pobreza, y eso lo que significa es que necesitamos mayores consensos que permitan unir a la sociedad detrás de estas reformas. Es muy conocido que cada vez que uno hace reformas es una transferencia de recursos de las clases que se habían beneficiado del status quo hacia un nuevo paradigma que obviamente es la economía reformada. Y la economía reformada no tiene gente que las apoye. Y yo pienso que aquí el rol de los empresarios tiene que cambiar un poco. El empresario no puede pensar de que actúa en un mundo sin problemas sociales. Creo que los problemas sociales existen. No estoy invitando a los empresarios a que hagan políticas desde su empresa, pero sí estoy invitando a que algunos empresarios pues bajen un poco de esta torre de marfil, participen en el gobierno como personas naturales y que contribuyan al crecimiento económico. También estoy invitando a que algunos de estos empresarios pues tomen conciencia del contexto social en el que operan sus propias empresas. Uno no puede estar ausente del contexto social. Donde esto se expresa más claramente son en las industrias extractivas. Nosotros en nuestra Constitución tenemos algo que yo pienso que es correcto, que el derecho al subsuelo es un derecho del Estado, no es como la Constitución americana donde el derecho al subsuelo es del que es dueño del suelo, pero a la misma vez lo que resulta es que gran parte de los conflictos se dan dentro de estas industrias extractivas. Y pienso que uno de los problemas que sucede es que gran parte de la renta se la termina quedando el Estado o las empresas y no revierte hacia las comunidades que están cerca de ellas. Y pienso que cuando uno ve, por ejemplo, las votaciones, gran parte de las votaciones de las comunidades que están en estas zonas han sido opciones radicales. Y algo de razón deben de tener porque estos beneficios de las industrias extractivas no se han filtrado a las comunidades que están alrededor. Yo creo que con esto quisiera terminar. Son 3 reflexiones que he hecho. Uno es que hay que hacer el modelo más inclusivo. 2, hay que pensar en la política como un instrumento para realmente llevar a cabo consensos que nos permitan hacer las reformas que queremos. Y por último, yo pienso que el empresario tiene que repensar su rol, tiene que repensar que es un contexto complicado socialmente y que tiene que contribuir al alivio de estos problemas sociales alrededor de los cuales ellos trabajan. Gracias. Perfecto, Alfredo. Muy bien, muy completa tu presentación. Ahora quisiera darle paso a Marcela para que nos cuente un poco cómo ve ella estas grandes preguntas. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación a Sofondos, a Santiago Montenegro, a FIAP. Es un verdadero placer estar aquí con estos maravillosos copanelistas y moderador de panel. Yo quisiera retomar las preguntas de José Ignacio. Él empezó por preguntar por el balance de lo que nos deja hasta ahora la pandemia en términos de la economía. Él mismo lo respondió contándonos del
muy duro balance que vemos en las economías latinoamericanas. Unas, junto con las de Asia del Sur, de las mayores pérdidas de empleo y de ingresos de los hogares que se han visto en el mundo, un espacio fiscal limitado para poder atender las necesidades que salen de allí, un retroceso en términos de actividad económica también entre los mayores. Y preguntaba a José Ignacio cuáles son los factores estructurales que están detrás de ese golpe particularmente duro para las economías latinoamericanas. Entonces yo quisiera detenerme un rato allí para plantear la tesis de que algunas de esos factores estructurales que explican por qué América Latina vio un golpe tan fuerte a sus economías. Son los mismos que están detrás de dificultades estructurales como por ejemplo la desigualdad, pero además traen consigo anuncios preocupantes sobre lo que nos espera en términos de recuperación económica que deberían convertirse en unas alertas para que la región no se contente con paliar hasta donde pueda las consecuencias inmediatas de la pandemia, sino que, como decía Eric Barrado en su intervención inicial, se lance a las reformas que serían necesarias en distintos frentes para poder encauzar esa recuperación hacia algo distinto de lo que sería previsible si la recuperación fuera espontánea. Y yo querría sugerir que lo que sería previsible si la recuperación es la espontánea es una mayor precarización, sobre todo de los grupos sociales que ya vienen con mayores dificultades, incluyendo o muy atada a una precarización de lo que ya es un precario mercado laboral. Entonces quisiera detenerme un rato allí. En esencia, comenzando, como les decía, por algo estructural, que es la desigualdad. América Latina, lo sabemos todos, es una de las regiones más desiguales del mundo y en particular tiene niveles de desigualdad muy superiores a los de las economías avanzadas. Pero yo quisiera enfatizar que además la desigualdad de América Latina es distinta de la desigualdad de los países desarrollados. Es una desigualdad con un cierto sesgo hacia la pobreza y la vulnerabilidad, mientras que en los países más desarrollados relativo a América Latina, las preocupaciones de desigualdad vienen más de lo que uno podría llamar la cola derecha de la distribución. La preocupación fundamental en esos países en términos de desigualdad es el hecho de que unos grupos sociales crecientemente en la parte superior de la distribución, el 1% más rico, el 10% más rico de la distribución, se está quedando crecientemente con unas rentas asociadas al capital muy elevadas y que no se esparcen por el resto de la sociedad y en particular no se esparcen al mercado laboral. Si bien en América Latina ciertamente ese fenómeno también existe, por ejemplo, los márgenes de ganancias son mayores en América Latina en promedio que en esos países. En términos de magnitud, de qué tanto de la desigualdad se explica por un fenómeno u otro, en realidad en América Latina lo que más explica la desigualdad son los problemas asociados a los muy bajos ingresos de la cola inferior de la distribución. Esta gráfica que tengo proyectada trata un poco de sugerir eso. Déjenme, les explico. Cada puntico es el ingreso promedio de un cierto percentil. Por ejemplo, este 11.9 para América Latina es el ingreso promedio del percentil 10 relativo a la mediana de la distribución. En otras palabras, el ingreso mediano de la distribución, la persona de la mitad de la distribución, se gana 12 veces lo que se gana la persona promedio del percentil 10. En el otro lado de la distribución, el percentil 90, este 4 que ustedes ven acá, en esencia dice que la persona promedio del percentil 90 se gana 4 veces lo que la mediana. En esta gráfica, si tuviéramos perfecta igualdad, tendríamos unas líneas horizontales. El hecho de que tengamos unas Bs o Us muestra desigualdad. El hecho de que la U sea más alta, más pronunciada en América Latina, recoge esa mayor desigualdad en América Latina comparada con Europa y con Estados Unidos. Pero yo sobre todo me quiero enfocar en que esa B o esa V no es simétrica, sino que tiene la punta más parada en el lado izquierdo. Ese 11.9 al que hacía referencia ahora es casi 3 veces el 4 de la cola derecha. La desigualdad es casi 3 veces más marcada en América Latina en el lado izquierdo que en el lado derecho, mientras que para Europa o Estados Unidos
es más marcada al lado izquierdo, pero solamente menos de 2 veces. Eso quiere decir que en términos de desigualdad, el foco fundamental tiene que estar en los ingresos más precarios y en qué es lo que explica estos ingresos más precarios. Y eso me lleva también a otro de los puntos que tocó Alfredo. Y es el punto de las características de nuestro aparato productivo y cuán baja es su capacidad de generar bienestar y de generar productividad. Y en particular, el hecho de que esas características de baja productividad, quisiera enfatizar yo hoy, de bajo capital organizacional, en buena parte del aparato productivo de América Latina, de todos los países de América Latina. Está explicando en un sentido muy estadístico, está recogiendo la mayoría de las personas que están en esa condición de pobreza y de vulnerabilidad. En este cuadro hay una expresión muy concreta de esa pobreza del capital organizacional y es la presencia relativa de actividades productivas con unas organizaciones muy sencillas. El cuentapropismo y la microempresarialidad en particular tienen en general esa característica. La gran mayoría de los cuentapropios, en particular en América Latina, la gran mayoría de las microempresas en América Latina son negocios de muy baja capacidad organizacional y de baja productividad. Y tienen una presencia en términos de qué tanto de la fuerza laboral está allí, muchísimo mayor que en economías avanzadas. Aquí estoy comparando en el panel superior América Latina con en el panel inferior Estados Unidos. El número que estoy señalando, el 1,56 del total de América Latina, lo que indica es que hay 56% más de personas en cuentapropismo y microempresarialidad en América Latina de lo que hay en unos negocios un poco más complejos, en particular los negocios con mayor número de empleados, con 11 o más empleados, mientras que en Estados Unidos es al revés. Hay muchas más personas en negocios con unas estructuras organizacionales más complejas, capturadas aquí por su tamaño, y solamente el 20% de las personas que están, o el número que está en cuentapropismo y microempresarialidad, solamente 20% del número de gente que está en esos negocios más complejos. Esa característica del mercado latinoamericano, además, está muy correlacionada con el problema de desigualdad. Si yo me devuelvo al resto de la tabla, las demás columnas son partes de la distribución de ingreso. En el lado izquierdo el quintil 1 más pobre, luego el quintil 5 más rico, el percentil 95 más rico, y lo que ustedes ven es que esas proporciones mayores de cuentapropismo y microempresarialidad están muchísimo más concentradas en los cuartiles más bajos del ingreso en América Latina, 5 veces más, por ejemplo, en el quintil 1 que en el percentil 95. Y si bien en Estados Unidos también hay más microempresarialidad y cuentapropismo en el quintil 1 que en el percentil 95, la proporción es mucho menor. Esas características son estructurales, las trae América Latina, son parte de la expresión de su problema de productividad, que al final es su problema también de bajos ingresos, pero mi énfasis aquí es también parte del problema de no solamente bajos ingresos generales, sino bajos ingresos y muy mal distribuidos con una cola inferior muy densa. Esas mismas características han implicado una mayor vulnerabilidad a la pandemia de los ingresos de los hogares, pero además una recuperación que ha sido más, déjenme llamarla precarizante, y por lo tanto más profundizadora de la desigualdad y que tiene este peligro de entrañar un círculo vicioso, que es tal vez la preocupación que yo quisiera dejar sembrada para luego cuando tengamos nuestra discusión sobre cómo enfocar la recuperación de América Latina. Les muestro solo un ejemplo aquí con datos de Colombia sobre esas mismas dimensiones de características del mercado laboral que estábamos mencionando hace un rato. Lo que ustedes tienen aquí es el crecimiento, en este caso el decrecimiento anual en porcentaje de empleos activos. Llamo empleos activos a los empleos en los que la gente no solamente declara tener una ocupación, sino que además trabajó algún número de horas positivo efectivamente en esa ocupación. Esto es para Colombia. Lo que ustedes tienen acá son los números del segundo trimestre del 2020, es decir, el momento más álgido de la pandemia, donde por supuesto vimos pérdidas de empleo muy importantes. De nuevo, aquí esto es pérdida de empleos activos, por eso los números se ven más grandes que los que ustedes están acostumbrados a ver cuando hablaron de simplemente empleo, porque muchas de las personas lo que perdieron fue la capacidad de realmente trabajar en su empleo aun cuando conservaran el contrato. Pero lo que quiero enfatizar yo aquí no solamente, o no es tanto lo grande de los números, sino el desbalance de los números que afectaron más a los empleos informales,
comparados con los formales, a los empleos por cuenta propia comparados con los asalariados y a los empleos en empresas de 1 a 10 trabajadores comparados con el resto, reflejando por supuesto la menor estabilidad, las mayores dificultades de caja, las mayores dificultades para sobrevivir mientras no se puede ejercer la actividad para personas que en esos tipos de actividades en particular tienen mucha dificultad para ejercer sus actividades de casa. Eso, por supuesto, generó enormes preocupaciones sociales, profundizó la desigualdad, pero si movemos la película hacia el primer trimestre del 2021, yo creo que la pintura es todavía más preocupante. En esencia, lo que muestra es una recuperación, efectivamente, por supuesto, eso es una señal muy positiva. Sin embargo, es una recuperación desbalanceada, que en esencia implica que parte de lo que pasó fue que personas que antes tenían empleos o formales o asalariados o en empresas con alto capital organizacional están volviendo a poder tener actividad productiva, pero teniéndola en los sectores más precarizantes de la economía. Entonces ustedes ven como la recuperación en el empleo informal es muy, muy pronunciada, una pérdida de 1/10 de lo que fue inicialmente, mientras que en el empleo formal hay una recuperación, una pérdida menor, pero no es 1/10, sino alrededor de la mitad de lo que fue inicialmente. El cuentapropismo también se ha recuperado, de hecho presentó un crecimiento positivo en el primer trimestre, mientras que el empleo asalariado también una caída menor, pero de nuevo todavía una caída. Y algo similar y muy preocupante en términos de aparato productivo. Hemos recuperado aparato productivo que genera empleo, pero sobre todo en los sectores con menor capacidad organizacional. Esto no es exclusivo de Colombia, es cierto en el resto de América Latina. Aquí, por ejemplo, la tasa de informalidad en México, de un paper de Urrutia y Leiva, que tuvo una caída muy profunda en el segundo trimestre, reflejando unas mayores pérdidas de empleo en lo informal que lo formal, pero en el tercer trimestre del 2020 ya representaba una recuperación que implica que hubo más recuperación en lo informal que en lo formal. Todo eso en últimas para decir que hay un panorama, hay un cierto escenario en el cual la recuperación puede seguir a buen ritmo, pero seguir a buen ritmo generando una estructura productiva que puede ser aún más detrimental en términos de la capacidad de generación de ingresos y especialmente puede llevar a una mayor desigualdad, a que más personas se muevan de manera permanente de niveles de ingreso que antes hubieran estado en los percentiles altos y ahora caigan en niveles de ingreso mucho más bajos, sigan siendo de percentiles altos de la distribución de Colombia, pero con una distribución mucho más corrida hacia la izquierda. Creo que eso nos deja unos retos hacia adelante que deben implicar que no podemos solamente pensar en una recuperación de emergencia del empleo, sino que debemos, creo que abrazar ese mensaje que dejó Eric Parrado desde el BID al respecto de la necesidad de pensar en reformas que permitan replantear en esencia, algunos han usado en Colombia la expresión el contrato social, que moldea el mercado laboral. Estoy segura que tendremos tiempo de entrar en esa discusión en las partes de preguntas abiertas, y no me tomo más para respetar el tiempo. Gracias. Perfecto, Marcela, muchas gracias por la presentación, y ahora le doy el espacio a Jens con su intervención de 10 minutos y ahí procederemos a pasar a una parte de discusión. Jens, bienvenido. Hola, sí. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a Asofondos y a FIOP para poder estar acá y compartir este espacio con ustedes. Yo quería organizar mi presentación inicial pasando primero de los desarrollos de la economía global, luego pasando a América Latina y al final también hablar un poco de la situación en Colombia y tocar también algunos temas que no son tanto solo de coyuntura, sino también temas más estructurales, que me parece que hay algunos que la pandemia realmente mostró que tenemos que actuar de manera rápida ahora en estos temas. Aprovecho, como dijo José Ignacio, que justo ayer publicamos nuestras perspectivas económicas de la OECD, que tienen algún análisis, tienen previsiones de coyuntura económica y también tocan
recomendaciones y prioridades para las políticas económicas en diferentes países. Entonces, comenzando con el escenario global, observamos una mejoría de las perspectivas con respecto a nuestras últimas previsiones que hicimos 6 meses atrás, pero lo que sí observamos es que este rebote es altamente desigual entre los diferentes países y eso podría tener repercusiones negativas en todo el mundo. La incertidumbre alrededor de estas proyecciones es muy elevada, pero tal vez los riesgos al alza y a la baja están ahora un poquito más equilibrados, por lo menos a nivel global, de lo que pensábamos hace 6 meses. Creo que una recomendación que realmente vale para el mundo entero, inclusive para América Latina y para Colombia, es que nuestra única salida de esta pandemia es la vacuna. Entonces, lo más importante, la prioridad del momento es avanzar con la vacuna, vacunar el mayor número de personas posible y también pensar del lado del apoyo fiscal cómo uno puede cada vez mejor focalizar ese apoyo que empezó de manera bastante general y de manera bastante rápida y planificar un poco mejor cómo uno puede tomar en cuenta los recursos fiscales escasos para focalizar mejor este gasto en el mediano plazo. Nuestras previsiones para la economía global son 5,8% para este año y 4,4% para el año que viene. Como ya mencioné, esto es una mejora importante que está impulsionada por los desarrollos en algunos países. Estados Unidos se está recuperando mucho más fuerte de lo que habíamos pensado hace poco tiempo y eso lleva a una mayor recuperación a nivel global. Ahora, lo que me parece que vale la pena mencionar son las marcadas divergencias de la evolución en los distintos países. Si uno mira, por ejemplo, cuántos años pensamos en nuestras previsiones que los diferentes países van a tardar para recuperar el PIB per cápita de antes de la pandemia. Y ahí tenemos un amplio espectro que empieza con China con solo medio año y termina en Argentina con más de 5 años. Y en el medio de esto se encuentran países como Chile, con perspectivas mejores, más fuertes, que tardarán menos de 2 años para recuperar su nivel de actividad prepandemia en términos de per cápita. Brasil y Colombia, más o menos 2 y 3/4, México y Costa Rica 3,5 y Argentina más de 5. Obviamente ahí también se juntan a la pandemia, en el caso de Argentina, problemas de desequilibrios macroeconómicos que ya existían antes de la pandemia. Eso nos lleva a las previsiones para América Latina. Los 6 países que cubrimos en nuestras perspectivas económicas, que son Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y México. Estos 6 países abarcan el 85% del PIB de América Latina y ahí vemos en el conjunto un crecimiento de 4,9 este año y 2,8 el año que viene. Y con esto quiero hablar un poco más de las especificidades de América Latina. Como todos sabemos, América Latina fue una de las regiones más golpeadas en el mundo entero. Más de 1 millón de muertes, eso es desproporcional con respecto a la población de América Latina comparada con el mundo. Una caída del PIB de más del 7% y entonces eso también nos lleva a una recuperación bastante más lenta. Los factores detrás de esto me imagino que son primero sistemas sanitarios más débiles que en otras partes del mundo, redes de protección social también más débiles, la alta incidencia de la informalidad y la estructura sectorial con un fuerte peso de sectores como turismo y otros servicios que han sido más golpeados por la pandemia.
tenemos una elevada incertidumbre con respecto al avance de las vacunas en América Latina. En general, los países de la región tienen un cierto rezago con respecto al despliegue de las vacunas y eso crea una incertidumbre. Y lo que vimos últimamente en el primer trimestre, y ahí Colombia es una notable excepción, fue un frenazo, por lo menos temporal, de la recuperación del PIB en los países de la región. Ahora, con respecto a América Latina, me parece que lo primero que hay que destacar son los efectos sociales y los efectos con respecto a la educación, ¿no? América Latina en un promedio perdió unos 300 días de escolaridad comparado con más o menos 180 en el promedio de la OECD, y sabemos que obviamente los efectos de estos cierres de las escuelas son muy desiguales, ¿no? En el promedio es más de la mitad de los alumnos en América Latina que no tienen los medios técnicos para seguir clases virtuales, y cuando miramos en las familias más desfavorecidas, obviamente este porcentaje es mucho más elevado. Eso se suma ya a un problema latente de antes, una tasa de abandono escolar que está bien por encima del promedio mundial, y también una correlación ya muy elevada entre el trasfondo socioeconómico de un alumno y su desempeño y su aprendizaje en la escuela. Que todos sabemos que en un entorno ideal esta correlación debería ser cero, pero no es cero en casi ningún país. Pero en América Latina es mucho más elevada que en otras regiones del mundo. Entonces, eso es un factor que agrava el impacto de la pandemia. Otro tema que me parece importante mencionar es hay que poner más esfuerzo en la capacidad profesional, no solo la educación en la escuela, sino también lo que viene después, porque obviamente en el periodo post-pandemia vamos a ver reasignaciones de recursos, vamos a ver algunos sectores que no alcanzarán el mismo tamaño que tenían antes de la pandemia, y eso va a requerir diferentes perfiles de trabajadores, de capacidades de los trabajadores. Entonces es muy importante prepararse para eso en términos de capacitación. Tenemos obviamente una región que es una de las más desiguales del mundo, 14 millones de nuevos desempleados debido a la pandemia, y sabemos todos que el impacto fue particularmente fuerte en esos grupos desfavorecidos, ¿no? Entonces, eso nos deja con la necesidad de hacer elecciones difíciles entre cómo sanear, por un lado, las cuentas fiscales que están muy comprometidas en la región y al mismo tiempo no dejar el apoyo necesario a las personas vulnerables que todavía lo necesitan, ¿no? Y me parece que ahí, tarde o temprano, se va a plantear la pregunta de cómo pagar por ese aumento del gasto, por ese aumento de la deuda que vimos durante la pandemia. Eso es una pregunta que se está poco a poco planteando en todos los países. Es una pregunta que no tiene una respuesta fácil. Obviamente, como Eric mencionó, la cuestión de la eficiencia del gasto público en América Latina tiene mucho potencial para ahorrar, pero también tenemos que mirar que la recaudación todavía es muy baja en gran parte de América Latina y que las demandas sociales han aumentado porque la pandemia nos ha mostrado los huecos de la protección social muy fragmentada en muchos países de la región. Entonces, me parece que las cuestiones que se van a poner inevitablemente son cómo llegar a una mayor recaudación en la mayor parte de los países de la región, con algunas excepciones, cómo lograr una tributación más progresiva y también cómo crear
incentivos más fuertes para la creación de empleo formal. Y ahí me parece que lo que tenemos en América Latina es la necesidad de reducir la carga sobre el factor trabajo y aumentar la parcela de la financiación, del financiamiento de la protección social que viene de parte de la tributación general, y obviamente eso crea nuevas presiones para la necesidad de recaudar más impuestos. Con eso paso un poco a Colombia. Esa discusión sobre cómo reformar los impuestos es obviamente un tema que Colombia ha discutido de manera muy fuerte últimamente, que ha dado lugar a protestas sociales, y todo eso nos ha mostrado lo difícil que es en esta coyuntura actual de lograr consensos políticos para algo que debería ser relativamente obvio y relativamente fácil. Lo que necesitamos es más recaudo para reforzar nuestros sistemas de protección social. Tenemos que mejorar los incentivos que traen esos sistemas de protección social para, en la suma de esos dos factores, tener un efecto más progresivo, ¿no? En Colombia hay un sistema de protección social bastante elaborado, que ha sido fortalecido durante la pandemia y que hace mucho bien y al mismo tiempo hace mucho daño también, ¿no? Tenemos unas altas contribuciones al factor trabajo, que obviamente se aplica solo al trabajo formal, las contribuciones a las pensiones, que son relativamente altas en la suma de las cargas, y que no cumplen su objetivo de brindar una seguridad económica a todos los colombianos en la tercera edad, ¿no? Tenemos un sistema que solo da pensiones contributivas a un 25% de la población, sumando a eso las pensiones no contributivas, llegamos a un 50%, pero aún así la mitad de la población se está quedando afuera de todo tipo de protección contra la pobreza en la tercera edad, y eso me parece que demuestra que claramente hay que mejorar eso. A eso se suman las cesantías, que también son un costo importante sobre el factor trabajo, y todo eso en su conjunto es un sistema que podría tal vez funcionar en un país mucho más rico, en un país diferente, sin un sector informal, pero que funcionan relativamente mal en un contexto como es el colombiano o el de América Latina en general. Y me parece que esa es un poco la agenda que nos deja esa pandemia: cómo pensar en reforzar, por un lado, la protección social y también reformar la manera de financiarlo con una mayor parcela paga por impuestos generales y menos contribuciones sobre el factor trabajo, para así facilitar la creación de empleos formales. Y con eso termino mi intervención inicial. Muchas gracias. Perfecto. Muy bien, Jens. Muchísimas gracias. Acá ya los veo a todos. Estos paneles usualmente terminan siendo apretados de tiempo. Entonces, nos quedan 15 minutos. Creo que hubo muchos elementos en común en las intervenciones de los tres. Yo pondría al centro de la discusión el tema de la inclusión y el contrato social, y creo que ha habido un diagnóstico muy coincidente en las presentaciones de los tres, donde el mercado laboral juega un rol muy importante. Entonces, dado que pues nos quedaría solo como un espacio para una ronda de preguntas, quisiera escuchar de los tres en el orden que intervinieron, dentro de esta premisa de que tenemos un contrato social claramente susceptible de mejoras, pero también tenemos una quizás incapacidad cada vez creciente de hacer las reformas grandes que necesita América Latina. ¿Cómo logramos abrir esa caja, o qué tipo de discusiones o de reformas son políticamente viables en este contexto y deberíamos priorizar para salir de esta pandemia? Entonces arranco con Alfredo en primer lugar.
A ver, mi impresión es de que tenemos que ir jalando la carreta por las dos ruedas, ¿no? Una es generar crecimiento y la otra es generar inclusión. Creo que lo que nos ha pasado es que el empuje sobre la inclusión ha sido muy pequeño, y creo que lo ha demostrado Marcela, y son los mismos datos que se ven en el Perú. En el Perú, uno de los grandes problemas ha sido la falta de bonos directamente a la población. Les pongo unos ejemplos. Si nosotros tomamos lo que ha recibido la población directamente del presupuesto, ha sido en el año 2020 1.8% del PBI. Lo que se distribuyó desde el Congreso vía las AFPs y vía otros mecanismos de ahorro forzoso fueron 7 puntos porcentuales del PBI. Si llevamos eso al 2021, los números son 1, 2 y 10%. Entonces, donde sí ha habido un grave problema es en atender precisamente a los sectores que estaban sufriendo por la pandemia. ¿Qué es lo que ha hecho Estados Unidos? Es simplemente girarles un cheque y dárselos para que ayuden a enfrentar los gastos de la pandemia. Yo creo que estamos un poco tarde para eso, pero donde no estamos tarde es en pensar cómo es que se hace esta gran reforma social. Y para hacer esta gran reforma social, lo que necesitamos es generar consensos, y generar consensos a lo largo de la sociedad. Y me da la impresión, por ejemplo, que el Perú no tiene esos instrumentos para generar consensos. Ni siquiera ha podido distribuirle los bonos a la población vulnerable porque no tenía un registro de dónde estaba esta población. Entonces, creo que hay mucho por trabajar. En el otro tema, en el tema de crecimiento, creo que ahí más o menos estamos de acuerdo. Son los instrumentos de protección social, es el enanismo empresarial, que lo ha mostrado muy bien Marcela. Los números del Perú son muy parecidos, los números de México son muy parecidos, y es la capacidad de las economías para crecer. Lo hemos logrado en el Perú, hemos hecho que esta economía crezca casi al 6% per cápita en casi 10 años. Entonces, esa parte a mí me preocupa menos. No quiero decir con eso de que no hay que poner el énfasis, pero creo que es algo que ya sabemos hacer y que deberíamos de continuar haciendo, ¿no? Obviamente, el tema fiscal aquí juega un rol fundamental. Al igual que ustedes, Perú va a entrar en este periodo en la que va a tener que buscar mayores recursos fiscales. Sin embargo, no conozco los números de Colombia, de México y de Chile, pero si nosotros, los peruanos, convergiésemos a los niveles de cumplimiento que tiene Chile en el IVA y en el impuesto a la renta, recaudaríamos casi 5 puntos porcentuales del PBI. Entonces, si a eso le añadimos un buen impuesto predial, que no lo tenemos en el Perú, ahí podríamos generar otros 2 puntos porcentuales. Eso va a estar en debate, yo diría, a partir del 2022. Esperemos haber aprendido la lección de Chile y de Colombia, y no generar las protestas sociales que de alguna manera nos hacen retrasar todas estas reformas y nos ponen contra la pared, ¿no? Muy bien. Marcela. Bueno, yo recojo la palabra consensos que hemos oído dicha por todo el mundo, resaltando la enorme dificultad. Jens decía, es obvio y no debería ser tan difícil entender que tenemos una cancha tremendamente desnivelada, que necesitamos transferir unos recursos que en este momento no tenemos, que para eso necesitamos unos aparatos tributarios más capaces de generar ingresos, y eso debería ser algo que genere consenso. Lo cierto es que no lo es. Lo cierto es que eso es lo que Colombia ve, Chile ha visto como una enorme incapacidad para generar esos consensos. Lo que yo veo en Colombia son unas discusiones que van por vías paralelas pero separadas, muy similar a lo que Alfredo describía en términos de las conversaciones que se dan en el Perú, unos movimientos que se alinean en una parte del espectro político hablando por un lado, unos movimientos estudiantiles de pronto que conversan un poco con esos, pero un empresariado que está en una conversación distinta, unos gobiernos más dispuestos a hablar con los gremios económicos que con esos movimientos, y a mantener esas conversaciones de maneras separadas. Yo
oyendo esas conversaciones desde los distintos puntos de vista. Como profesora universitaria, pues me tocó parte de esa conversación en un fragmento. Como asistente a algunos de este tipo de foros, por ejemplo, me tocó una conversación distinta, y yo veo poco interés de los dos o de los distintos lados de la conversación por mantener esa conversación conjunta. Y mi sensación es que mientras no la superemos, vamos a seguir con una discusión, por ejemplo, sobre la reforma tributaria, que en lo esencial me parece no se ve muy distinta hoy de lo que se veía en Colombia hace 5 semanas antes del estallido social, cosa que me resulta enormemente sorprendente. No veo cómo vamos a poder generar ese consenso si nos mantenemos en la misma discusión, y no veo cómo va a ser viable el tipo de reformas evidentes que mencionaba Jens, que mencionaba Alfredo, que necesitamos si la conversación sigue por el mismo camino. Creo que requiere una enorme generosidad de los distintos grupos de la conversación, creo que requiere una enorme generosidad de los partidos políticos, que ha sido sorprendentemente difícil de lograr dada la coyuntura, por supuesto atado a los calendarios electorales muy estrechos que tenemos, que nos acercan elecciones en todas partes, pero creo que la sociedad debería ser capaz de exigir de sus políticos la generosidad de entender la dificultad del momento en el que estamos. Creo que una expresión tal vez compleja de esto es que lo que sí parece fácil en términos de generar consenso, y es justamente donde iba mi punto de la presentación, son los pañitos de agua tibia. Transferencias para ayudarle a gente que está en dificultades, pero no son los elementos que construirían las bases para poder tener ese crecimiento de largo plazo, para poder tener ese aparato productivo que luego pueda generar unos beneficios que se esparzan al resto de la sociedad. El énfasis en la discusión en muchos países, y claramente lo es en Colombia, es cómo vamos a hacer para seguirle pasando transferencias a unas familias, o cómo vamos a hacer para que el Estado pueda financiar unos programas de empleo de emergencia, que en esencia van a querer decir contratar a una gente para hacer unas obras en calidad de operario, de obrero, pero no son las discusiones de cómo vamos a moldear la capacitación a la que hacía referencia Jens, no son las preguntas de cómo vamos a sostener las capacidades organizacionales que tenemos y a generarlas hacia adelante, y mientras los gobiernos, las clases políticas no lleven la discusión hacia allá, asuman el costo político de llevar las discusiones a donde esos costos, a donde esos énfasis deberían estar, yo veo muy difícil que podamos hacer esas reformas que necesitan, como Jens bien lo dijo, un Estado más capaz de generar ingresos y por lo tanto una gente más capaz de meterse la mano al bolsillo. Yo quiero cerrar con una reflexión. La informalidad que todos mencionamos como un factor fundamental de las dificultades que tenemos, uno puede entenderla como una redistribución de las clases pobres a las clases medias. Si uno piensa que en buena parte está generada por una serie de barreras que varios de ustedes mencionaron para la creación de empleo formal, que hacen que entonces otra gente queda atrapada en la informalidad. Yo creo que parte del problema político que tenemos su base está allí. Tenemos unas clases medias que están subsidiadas, están recibiendo redistribución de otras clases que están atrapadas en la pobreza. Y entonces la discusión de redistribución, que parecería tan fácil en el texto, no lo es. No lo es porque implica meterle la mano al bolsillo a una clase media que, como bien decía Alfredo, es una clase media inestable, vulnerable, no es una clase media tremendamente boyante, no es la misma clase media de los países ricos. Así es que yo sí creo que tenemos una discusión compleja en lo político, que ni siquiera en lo técnico es tan evidente, pero que va a necesitar un liderazgo político de la clase empresarial que por el momento no se ve muy dispuesta a juntar las distintas conversaciones. Muy bien, excelente reflexión, Marcela, muy interesante. Jens, frente a este tema, no sé ¿cuál es tu opinión? Bueno, me junto a las últimas palabras de Marcela. Yo creo que lo primero que hay que reconocer es que esto no es fácil. Esto no tiene una solución mágica y es una situación bastante compleja. Entonces, mi humilde idea a eso sería simplemente que es muy importante poner mucha énfasis en la comunicación, tanto en la comunicación del diagnóstico como en la comunicación de las soluciones, ¿no? Empezando con el diagnóstico, efectivamente hay bastante mecanismo hoy en día que
implica una redistribución de abajo para arriba en la distribución de ingresos, ¿no? Esos son a veces mecanismos muy explícitos, ¿no? Como el hecho de que 75% de la población se queda fuera del sistema pensional contributivo, y a veces pasa por canales que son un poco menos obvios, como el hecho de que algo que a priori en otro contexto podría ser muy bueno, es decir, un sistema de protección social para los trabajadores formales relativamente fuerte, pero que al mismo tiempo es relativamente costoso, y ahí crea desincentivos para la creación de trabajos formales, y eso hace más fuerte esa barrera de los trabajadores menos educados de juntarse a ese sector formal, ¿no? Entonces, me parece que hay que explicar todo eso y hay que también tomar en cuenta cuál es la verdadera distribución de ingresos de un país como Colombia. Yo creo que muchas veces cuando se habla de clase media, en el fondo se está hablando de algo que sería un poco más clase alta que clase media, si uno mira verdaderamente los números de la distribución de ingresos. Eso complica la discusión, claramente. Y después creo que hay que también pensar bien en cómo hacer ese paquete, ¿no? Entonces, el paquete de la reforma tributaria que fue ampliamente rechazada en Colombia fue un paquete que incluyó mejorías en gastos sociales. Esto es muy progresivo, muy buena idea. Aumentos del impuesto a la renta de las personas con mayores ingresos, y también incluyó elementos como aumentos del IVA, si bien compensados con un sistema de compensaciones nacientes, y también una menor carga impositiva a las empresas, ¿no? Estos últimos dos puntos, creo que uno puede encontrar buenas razones económicas por qué en el mediano a largo plazo se deberían hacer, pero creo que para que un paquete de reformas tenga mayor chance de ser aprobado hoy en día en la coyuntura política que estamos viviendo, sería mucho más importante focalizarse para un inicio en las medidas que que son más fáciles a generar consenso, como por ejemplo aumentar los impuestos a la renta de las personas. Solo alrededor del 5% de las personas pagan impuesto a la renta personal en Colombia. Eso es muy similar con otros países de la región. Si uno baja de los 5 a los 20 o 25, creo que todavía estamos relativamente lejos de lo que realmente es la clase media, ¿no? Entonces me parece que, visto que la pandemia tuvo ese impacto regresivo que realmente impuso una mayor carga en las partes de menores ingresos, no sería injusto contrarrestar eso ahora con una reforma fiscal, no solo tributaria, sino también de las prestaciones sociales, con un fuerte impacto progresivo. Y me parece que esto es probablemente lo que más éxito tendría. Perfecto, muchas gracias. Estamos ya en el límite de la hora asignada. Nuevamente, Alfredo, Marcela, Jens, yo creo que nos quedamos con muchas ideas. Yo en lo personal me quedo con varias ideas muy interesantes, un modelo más inclusivo, una comunicación más efectiva, como mencionaba Jens, arrancar, digamos, con los consensos, arrancar de lo fácil a lo difícil, y luego tratar de ir por los temas estructurales más gruesos, como el contrato social, repensarlo, y los mercados laborales y lo que hemos llamado el enanismo empresarial, que puede ser una talanquera para las ganancias de productividad y crecimiento a largo plazo. Bueno, nuevamente muchas gracias por la participación en este panel y a Sofondos por la invitación. Me despido y los despido a ustedes, y damos paso al siguiente punto de la agenda. Feliz día a todos. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias, chao. Gracias. Chao, gracias.